Buenas noches. Hace mucho tiempo que hubo un Hefsek y ahora estamos haciendo un Emshech. Espero que tenga Kiyum y que aumentan también participantes. Acoponim que sea Batzloch Erabe. La parsha de esta semana es Parshas Noach. Parshas Noach es una parsha muy importante. Es una parsha que nos enseña todo el tema del Mabul, del diluvio, y que de esta parsha estamos aprendiendo también enseñanzas para nuestra vida hoy. Vamos a tomar un punto en la parsha de una sija del Rebbe, muy interesante, y de ahí primero en Pshat, después también, como Rebbe siempre explica la parsha al Pshat y después al Pi Hasidus, y la oiró las enseñanzas que se puede tomar de eso en la voz de nuestro hoy, en nuestro Mabul espiritual que estamos, o también material que estamos pasando en esta época. Sabemos que el Mabul estaba 40 días, los primeros días, los días de la lluvia, el diluvio duró 40 días. Después hubo todo un tema, todo un año entero que duró hasta que el agua fue bajando, hasta que se secó, hasta que no pudo salir y encontrarse con un mundo nuevo, fresco y refinado. En la Torá encontramos que cuando habla sobre los 40 días del Mabul, hay dos psukim. Un pasuk está en pasuk Yud Bet, otro pasuk está en pasuk Yud Zayin. En pasuk Yud Bet dice el pasuk, Vayehi hageshem al haaretz 40 yom ו40 laila. La lluvia cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después en pasuk Yud Zayin dice, Vayehi hamabul 40 yom al haaretz. Y el Mabul, el diluvio, fue 40 días sobre la tierra. Entonces, acá encontramos dos diferencias. En el primer pasuk dice Geshem, lluvia. En el segundo pasuk dice Mabul, diluvio. En el primer pasuk dice Vayehi Geshem al haaretz, la lluvia fue sobre la tierra. Y luego 40 días y 40 noches. Y en el segundo pasuk dice, Mabul al-40 yom, dice directamente la cantidad de días, y luego dice al haaretz. Cambia el orden. En el primer pasuk, al haaretz al-40 yom, sobre la tierra 40 días, y en el otro pasuk, el diluvio, 40 días sobre la tierra. ¿Cuál es el motivo de esas dos diferencias? Entonces nosotros encontramos lo que Rashi trae, y también es un Medrash, obvio, que cuando Akadosh Baruj Hu empezó a mandar la lluvia el día 17 de Cheshvan, cuando empezó el diluvio, el primer momento, como dice el Medrash, que Shehorida Akadosh Baruj Hu Amayim, cuando Akadosh Baruj Hu empezó a bajar el agua bajó Berachamim, con misericordia, tranquilo, como una lluvia, porque esperaba que si la gente de la generación van a arrepentirse, van a hacer teshuvá, se van a revertir, se van a transformar en lluvia de bendición. Por cuanto que no hicieron teshuvá, entonces se convirtió en un diluvio. Así es el Medrash, así es el Rashi. Entonces, ¿qué se entiende de eso? Simplemente cuando estudiamos ese Medrash, Bepashtus se entiende que se trata de dos diferentes momentos. En el primer momento, cuando empezó, como se entiende Bepashtus, cuando empezó a caer, cuando empezó a llover, empezó Geshem, como dice el primer pasuk, con lluvia de misericordia.
Hashem esperaba, le dio una oportunidad más que hagan teshuvah. Cuando Hashem vio que la gente no lo están tomando en serio, no hacen teshuvah, ahí Hashem decidió hacer un diluvio y se transformó en un diluvio fuerte de juicio, al opuesto de misericordia. Que eso fue lo primero y eso fue lo último. Pero en el Pasuk no se entiende así. En el Pasuk se entiende que el Pasuk dice que también en el primer Pasuk dice 40 días. Ahí a Geshem al Haaretz, la lluvia cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vemos que también el Pasuk que habla sobre lluvia, no sobre diluvio, también dice que todos los 40 días no era diluvio, era lluvia. Entonces vuelve la contradicción entre los dos versículos, los dos psukim. En el primer pasuk y en el segundo pasuk, en ambos dice 40 días. Podríamos contestar que una idea, podríamos decir que arriba era lluvia y acá abajo se transformó en diluvio. Así como encontramos, el Alter Rebbe dice en Tanya, que el mal no llega de arriba, dice el Alter Rebbe que arriba el mal es bien, cuando no existe mal arriba. Arriba todo es bien, el shoresh de todas las cosas negativas que hay en este mundo, en el mundo superior es todo bendición. Cuando baja acá en el mundo se transforma en algo maldición. Entonces podríamos decir que era lluvia en el mundo superior, pero cuando llegó acá abajo se convirtió en diluvio. Pero no se puede contestar eso, porque el Pasuk dice claramente, ahí a Geshem al Haaretz, que también abajo era lluvia, no solo arriba en el cielo, abajo también era lluvia, y 40 días. Entonces, ¿qué se entiende? Que también cuando bajó a la tierra era lluvia, y acá mismo también era diluvio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible los dos opuestos? Que los 40 días era, por un lado, lluvia, en el Pasuk Yudbet, y por otro lado era diluvio, como dice el Pasuk Yudain. Y acá viene el Rebbe y dice una explicación maravillosa. ¿Cuál es el tema del número 40? ¿Cuál fue el tema? Primero el Rebbe lo contesta al Pinigle, el Pipshat, y luego el Rebbe va a explicar al Pi Hasidut, y acá vemos cómo Nigle y Hasidut es una Torah muy interesante. Primero dice el Rebbe al Pinigle, ¿cuál fue el tema, el sentido de los 40 días? ¿Por qué era justo ese número? Claro, Hashem podría hacer todo en un solo día. Especialmente que Rashi dice que el agua se hizo agua hirviente, caliente. En el primer día ya murieron todos los malvados, no hacía falta tanta lluvia de tantos días. Entonces, ¿cuál es el tema de 40 días y 40 noches? Rashi mismo lo contesta. Rashi dice que el motivo de ese número, por cuanto que ellos, uno de los pecados más graves de esa época, era tema que tenía que ver con relaciones, adulterio, relaciones prohibidos, que generaron que nazcan criaturas, mamzerim, nacimientos prohibidos y todo eso. Ellos, como Rashi dice, obligaron, entre comillas, quiero decir, hicieron que Hashem tenga que formar criaturas, nacimientos de cosas, de relaciones prohibidas. Entonces, 40 días es lo que dura que se forma una criatura. Sabemos que hay un tema de Arbaim Yom, la formación de un bebé, el tiempo, ese proceso que dura, que hasta que se convierta en una criatura, dura 40 días. Después hay 9 meses hasta que se hace toda la criatura con todos los detalles, miembros, órganos, etcétera. Pero en el punto principal para que se convierte en Arbaim Yom, sabemos que en Alajá tiene mucha importancia una criatura de 40 días, que es un embarazo. Los primeros 40 días son los 42. Es el momento de que como dice, se transforma en algo, de la nada hace algo, es esa creación.
Entonces Rashi dice, siendo que ellos, eso fue el pecado, por eso Hashem le mandó el castigo 40 días. Entonces, ¿qué se entiende? Que el tema acá de 40 días no son 40 días separadas. Un día, otro día, otro día. ¿Sí? 40 diferentes días de lluvia. Sino es un punto, un combo, no sé cómo se dice, es una esencia de 40 días. Una nikude. Ese tema es un tema muy interesante, también al Pinigle, alágicamente. Rebbe trae el Rogachovo. Cuando cosas se extienden muchos días, ¿cuál es el tema? ¿Es mucha cantidad de días o es una esencia con todo esto? Por ejemplo, para una idea, ¿sí? Sfirat HaOmer, son 49 días. ¿Qué quiere decir? ¿Son 49 días separadas o es una mitzvah, una esencia de 49 días? Tiene una diferencia, la famosa análisis, tan famosa diferencia. ¿Qué pasa si un chico tiene bar mitzvah en mitad de Sfirat HaOmer? ¿Cómo es el tema? Si tiene la mitzvah de Sfirat HaOmer o no tiene la Sfirat HaOmer. Si Sfirat HaOmer es todo una esencia, entonces si faltaba una parte, entonces no tiene nada. O cada día es otra cosa. Entonces si le faltó una parte, tiene otra parte. Hay todo un análisis del Rebbe sobre eso. Hay muchas cosas que son parecidas. Cuando decimos Hagasukot, Yom Tov, una semana, ¿es una nikude o son muchos detalles? También en alajá de shiurim, por ejemplo, kazait, kabeitza, todos los shiurei alajá, ¿cuál es el tema de un shiur? Es una composición de muchos detalles o es una esencia. Y hay una diferencias alágicas de eso. Es una esencia, hace falta un pedacito, ya no es la cosa. Si son muchos detalles, también si falta una parte, sigue siendo algo, etcétera. Entonces, volviendo a nuestro tema, dice el Rebbe, basado a este Rashi, el tema de 40 días del parto, los primeros 40 días, no son 40 días, una composición de muchos detalles, es una esencia, es la creación de Yesh Me'ayin. Cómo se convierta en una esencia de una criatura, de un bebé, esos son 40 días. Es una esencia de 40 días. Obvio que hay muchos detalles. Hay 9 meses y como dijimos, ahí son los detalles. Tiene que crecer, tiene que haber órganos, miembros, pelo, uñas, etc. Esos son los detalles. Pero los primeros 40 no son detalles. Los primeros 40 es un punto, es una esencia. Entonces, tomando esa idea, se entiende que el castigo, que Midá que Neged Midá, que Hashem le castigó al Dor Amidbar, al Dor Amabul, perdón, que Hashem le dio 40 días, no es cada día otra cosa, fue una esencia. Entonces, según eso, cuando Akadosh Baruj Hu, en el primer día que empezó a llover, no era un solo día. La primera lluvia era una lluvia de 40 días. Akadosh Baruj Hu preparó una cantidad de agua, una cantidad de lo que va a bajar. Se trata de ese combo, de esa esencia, de ese punto de 40 días. Los 40 era una bajada de 40 días, es una esencia. Y esa bajada de 40 días, en principio, estaba preparado de ser agua de lluvia, de bendición, de misericordia, para que si hicieron lluvia. Cuando no hicieron lluvia, esa misma esencia, ese mismo punto, que son 40 días de agua, se convirtió en 40 días de diluvio. En Meile, según eso, no es una contradicción las dos cosas. Y en Meile, por eso también se entiende la diferencia en el Lashon del Pasuk. Cuando habla el Pasuk sobre el Mabul, dice, Vaya Mabul Arbaim Yom al Aretz. Cuando habla el Pasuk sobre el Geshem, dice, Vaya Geshem al Aretz Arbaim Yom. ¿Cuál es la diferencia? Cuando habla del diluvio, la Torah quiere contar cuántos días duró el diluvio. El diluvio duró 40 días. Entonces, por eso dice,
Vahía Geshem, 40 yom. El diluvio duró 40 días. ¿Dónde fue? A la área, sobre la tierra. ¿Eh? En cambio, en el pasuk de la lluvia, dice, Vahía Geshem alares. Él quiere decir, el pasuk quiere decir que hasta la tierra llegó Geshem, lluvia. ¿Y qué tipo de lluvia? Llegó hasta acá abajo, llegó lluvia, no solamente arriba, que llegó hasta acá abajo, Vahía Geshem alares. ¿Y qué nivel de lluvia? Era una cantidad de 40 días, no cuántos días cayeron. Había una cantidad que esa cantidad pertenecía a 40 días. Al final se convirtió en diluvio y ese diluvio duró 40 días. Entonces, al Kuponim hasta acá se entiende en el nivel de Pshat, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se explica el pasuk que dice que la lluvia era 40 días? Porque era una esencia de 40 días, que esa misma esencia de 40 días se convirtió en 40 días de diluvio. Pero acá viene el Rebbe y dice, un minuto, esa explicación de 40 es una explicación si miramos al diluvio como algo negativo. Como dice Rashi, ¿por qué 40? Porque ellos hicieron a Hashem tener que formar criaturas de una relación prohibido. Entonces es todo el tema del número 40 relacionado con la parte negativa de las cosas malas, que la corrupción que hubo en el diluvio. Esto es la parte negativa del diluvio. ¿Cómo podemos explicar que también la parte positiva, lluvia, no diluvio, también tenía la cantidad de 40? Dije, todo el número 40 está relacionado con lo negativo. Acá viene el Rebbe, acá necesitamos la explicación de Hasidut. ¿Qué dice Hasidut sobre el tema del Mabul? Viene el Alter Rebbe, el Likutei Torah Or. El Alter Rebbe pregunta, la famosa pregunta, ¿por qué fue la necesidad de Hashem de hacer un diluvio? Hashem quería castigar la tierra, Hashem quería castigar a los malvados, Hashem quería matar a toda la gente de esa generación, necesitaba hacer todo ese proceso del diluvio y caer en agua y 40 días y un año entero hasta que se seque, hacer todo un balagán. Hashem en un instante podía exterminar a todos los malvados, dejarlo a Noah y empezar una vida nueva sin tener que pasar tanto vueltas y tantas cosas y tantos detalles y todo ese tema. ¿Cuál fue toda esa procedura, todo ese tema del diluvio? ¿Qué contesta el Alter Rebbe? Contesta el Alter Rebbe que el diluvio en verdad no era un castigo, era una purificación, era una mikve. Así como la mikve, así dice el Alter Rebbe Torah, que así como la mikve necesita 40, los 40 sea de la mikve. Y esto lo que hace que la mikve sea una mikve kasher. Lo mismo también si hay 40 sea y entras en la mikve, entra un tamé y sale tahor. Lo mismo también el diluvio. El diluvio era Mei Noach, un agua que purificó, que trajo Noach, trajo naija, trajo tranquilidad, trajo calmo a la tierra. El mundo era un mundo corrupto. El mundo en sí, no solo la gente, todo el mundo antes del Mabul era un mundo impuro, un mundo que estaba empapado de tumá. Y a través del diluvio se hizo una mikve, por eso tenía el número 40. Entonces, de acá sale que también la parte positiva, la lluvia, no solo el diluvio, también la lluvia de bendición que Hashem pensaba en principio, preparó que sea lluvia de bendición, era una lluvia que tenía el número 40. Porque esta es una lluvia de mikve, que el número 40 es el número de la mikve. Entonces, acá también, en línea de la mikve, está explicado el Aloj, el Ragachov, explica que eso que la mikve tiene que tener 40 CA también no es muchos detalles, no es mucho, como se dice, litros que se convierta en 40. Es una esencia, también en mikve decimos lo mismo. La mikve es una esencia, un combo, un punto que está compuesto de 40. Entonces ahí también encontramos la misma idea. Rogachover aprende diferentes alajot que sale de eso.
¿Qué es el inyan de mikve? El mikve no es detalle, mikve es una esencia. Falta una gota, no es que tenés una mayoría. Bueno, no, no tenés nada. La mikve no es mikve. 40 es una esencia, 40 no es una composición de detalles, es una esencia de 40. Entonces acá también vemos que también en la parte positiva del Mabul, eso que el Mabul era una lluvia de bendición, que la Mabul era una mikve que purificó la tierra, ahí también el número 40 es una esencia. Por eso la Toire dice, Bahía Geshem, no solo el Mabul, también ahí a Geshem, en la lluvia, 40 días, que los era la esencia, el número 40, que es el tema de los 40 sea de la mikve. Acá vemos un makor, un kesher entre el Pirush Hasidut del Alter Rebbe, como está insinuado en este paso claro en la parasha de la semana. ¿Qué sale de esto? Dice el Rebbe. Tenemos que decir, dice el Rebbe, basado en toda esa explicación, tenemos que decir que en el mismo momento, que bajaba todos los días, el mismo momento que en esos 40 días pasaron dos opuestos a la vez. En esos 40 días llegaba a la tierra dos cosas. Por un lado, del ángulo inferior, mitzad la gente, era un diluvio que Hashem quiso castigar, borrar, deshacer, exterminar a la gente de esta generación. Entonces, mirándolo del ángulo de abajo, mitzad la gente, era un diluvio. 40 días, por los 40 días de los partos, de los nacimientos negativos prohibidos. En el mismo tiempo, esos mismos 40 días, que era una esencia, era lluvia de bendición, mikve, purificación, que del ángulo superior, mirándolo desde Akadosh Baruj Hu, el agua que bajó acá abajo era el agua de bendición, Gishmei Braja, que purificó la tierra y hizo una tierra mejor. Entonces acá vemos cómo el tema del Mabul tiene dos miradas opuestas a la vez y ambos están relacionados justamente con el número 40. Dice el Rebbe que según eso se entiende que Akadosh Baruj Hu esperó a la teshuvá de la gente. Como dijimos, que Rashi dice que empezó, que cuando empezó a bajar la lluvia, Hashem lo hizo bajar Gishmei Braja, esperando que la gente haga teshuvá. Quiere decir que justamente lo que estamos diciendo, que Akadosh Baruj Hu esperaba, a Filo Begashmies, Akadosh Baruj Hu cuando bajó la lluvia, bajó el Mabul, estaba dando el lugar a través del Mabul a que haya teshuvá, que la gente pueda hacer teshuvá. Le Poyer en este momento, mitzad, la mirada inferior, mitzad abajo, no tuvo éxito porque la gente tenía libre albedrío y eligieron mal. Pero mitzad, el punto que Akadosh Baruj Hu quiso mostrar que su objetivo no es deshacer, no es arruinar, no es romper, no es castigar, su objetivo es que la gente haga tshuva. Y de acá, eso es el tema, el mensaje del Mabul, que el Mabul Be'etzem no es algo negativo. El Mabul Be'etzem, su esencia, su objetivo, su tema es purificar y hacer un mundo mejor. El Rebbe trae que según eso podemos entender también lo que está escrito en el Medrash. El Medrash dice algo interesante, y eso es algo muy importante que es una guía para nosotros hoy. El Medrash dice que cuando Akadosh Baruj Hu, que el Medrash dice así, que Shlomo HaMelech construyó el Bet Mikdash, dice el pasuk en Shmuel, dice el pasuk ahí en Melachim, que Shlomo HaMelech construyó el Bet Mikdash, tantos años, tantos meses, etc. Y dice que en el mes Bul, Chodesh Bul, Shlomo terminó de construir el Bet Mikdash. Yerach Bul. Pregunta al Medrash, ¿qué es Yerach Bul? ¿Qué mes es Bul? Dice el Medrash, Bul es Cheshvan. ¿Por qué se llama Cheshvan Bul? Porque es el mes donde la tierra se llena con burbujas de agua por la lluvia, que esto se llama bulin. Hay como burbujas grandes de agua con barro que se llena la tierra por la lluvia. Esto es algo positivo. Ese bulin, Yerach Bul,
El Chodesh Cheshvan es un mes de Brajá porque ahí empieza la Gishmei Brajá para el mundo. Y eso fue la época que terminó Shlomo de construir el Beis Hamikdash. Hay un Medrash, dice el Rebbe, Medrash dice que Bul tiene que ver con Mabul también. Membul, 40 días, que empezó en Cheshvan. Dice el Medrash, ¿cuál es el Kesha? Que justo el Binyan Bet HaMikdash terminó en el Yerach Bul, que es Cheshvan, que es Bul, que es Mabul y todo esto. ¿Cuál es la relación de las cosas? Dice el Medrash, que los 40 días del Mabul cada año, desde la época de Noah hasta la época de Shlomo, que son más que 1000 años, toda esta época, cada año cuando llegaba la época del diluvio, había una especie de lluvias, tormentas, y el mundo sufría de lluvias muy fuertes. Así era, así fue. Hasta que Shlomo HaMelech construyó el Bet Mikdash y lo terminó en el mes de Cheshvan, y ahí se tranquilizó. Dice el Rebbe, ¿cuál es el Kesher? El Kesher es justamente, como el Alter Rebbe explica en Torah Or, que el tema de Mabul tiene un tema positivo de purificación de la tierra. Por otro lado, está la parte superficial, que es el tema del Mabul como algo negativo para exterminar, deshacer, destruir. Por afuera es algo destructivo, por adentro es algo positivo. Entonces el Rebbe, hasta la época de Shlomo, todavía quedó también algo, un roshem de la parte negativa del Mabul. Por eso cada año que llegaba esta época había tormentas que hicieron, dejaron daño. Cuando Shlomo HaMelech construyó el Beis Hamikdash, el Beis Hamikdash, ¿cuál es el tema del Beis Hamikdash? El mundo más refinado. Todo el línea del Beis Hamikdash sabemos que es traer luz al mundo. Misham, Oray, Yotzet, Lekol Haolam Kulo, a través del Beis Hamikdash se expande la luz en todo el mundo. El Beis Hamikdash trae Shchine, hace que el mundo sea un mundo más sano, más refinado, más purificado. Por eso, a través del Binyan Beis Hamikdash, quedó solamente la parte positiva, Yerach Bul, el bullying, la broje, la lluvia, las burbujas de lluvia que hacen que crezcan en los campos y dar que la bendición, eso es lo único que quedó. Se transformó todo en negativo y positivo, y esto fue gracias a mis amigos que construyó Shlomo HaMelech. El Medrash dice que el mes de Cheshvan se quejó con Akadosh Baruj Hu y le dijo que por qué que no se festejó en Cheshvan. Shlomo HaMelech terminó de construir el Bet Mikdash en Cheshvan y no hizo la inauguración ahí. Recién 11 meses más tarde, en Tishrei, el año después, Shlomo HaMelech invitó a todos los Yehudim para hacer la fiesta de la inauguración del Bet Mikdash. Y el mes de Cheshvan vino a llorar a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué no se hizo la fiesta en mi mes? Si Shlomo terminó de construir en Cheshvan y Yerach Bul, ¿por qué no lo hizo ahí? Y a Kadosh Baruj Hu le prometió que el Chodesh, que el tercer Bet Mikdash se va a construir en el Cheshvan, y ahí vamos a hacer la gran fiesta en Cheshvan mismo. Así que el Chodesh Cheshvan, que es el Chodesh del diluvio, este Chodesh tiene un tema muy, muy positivo, muy fuerte, que Dafke en Chodesh Cheshvan es el Chodesh que Shlomo HaMelech terminó de construir el Beis Hamikdash, y ahí es donde se transformó todo lo negativo y quedó solamente Gishmei Barajá, la parte positiva. Y esto también cuando venga Moshiach, el tercer Beis Hamikdash se va a construir en Cheshvan, y vamos a tener la inauguración del tercer Bet Mikdash en Chodesh Cheshvan, obvio que va a ser en este año. Y Meile dice el Rebbe, el número 40, que la Parsha habla, los 40 días del Mabul, ese tema del Mem de los 40 días, quedó solamente los 40 de la Mikve. El número 40 como algo positivo. Dice el Rebbe, acá el Rebbe termina diciendo que el número 40 es un número que está relacionado con la llegada de Moshiach. Hay algo especial en este número 40, aparte de lo que explicamos hasta ahora, 40 del nacimiento de un bebé, 40 del tema de la mikve. El tema de 40 tiene que ver especialmente con la llegada de Mashiach. Porque al Pi Kabbalah, el tema de 40 con la mikve, Mem Sea, tiene que ver también con las paredes de la mikve.
La mikve tiene 4 paredes. Las 4 paredes, dice el Kabbalah, que es como un mem stuma, un mem cerrado. Esta es la idea de mem en la mikve. Parte que el agua tiene la cantidad de mem, 40 sea, también los 4 paredes de la mikve representan el número, el mem stuma, el mem cerrado, mem sofit. Ahora, el tema del mem, sabemos que hay 2 clases, hay un mem abierto y mem cerrado. Mem abierto, mem cerrado. Generalmente, el mem cerrado siempre es al final de la palabra. Dentro de la palabra, el mem es abierta. Hay un pasuk en el Tanaj, en Yeshayahu, único lugar en todo el Tanaj, donde encontramos en la mitad de una palabra un mem cerrado. Es el pasuk que habla sobre Melech HaMashiach. El pasuk dice, le marbe a Misra, la gran marbe, mucho, grande, del Misra, del ministro de dominio que va a tener Melech HaMashiach, le shalom en ketz, paz sin límites, al Kiseh David, al Mamlachto, el trono de David, que esto va a ser Melech HaMashiach. Es un pasuk en Yeshayahu, pasuk muy importante, que habla sobre la gloria del Melech HaMashiach. Y ahí en la palabra le marbe, mem, en mitad de una palabra, el mem es un mem abierto, que hace un mem cerrado, que hace un mem cerrado en mitad de una palabra. Dice el Medrash que el mem abierto muestra que hay una rotura, apertura, hay algo roto, algo que no está cerrado. Quedó algo que de Homot Yerushalayim Prutzim, es la idea que las murallas se rompieron. Y las murallas rotas, ahí entran los enemigos. Y cuando venga Mashiach, va a ser las murallas cerradas, va a ser una manera, va a llegar el mundo, va a llegar una paz, no va a haber más apertura, más rotura, hasta todo bien cerrado. Mi meile, el mem sofit de mitad de la palabra. ¿Qué dice sobre eso el Alpirsides? Alpirsides, toda la idea es mem representa malchut. Mem, la letra mem es la letra mem de Melech, malchut. Malchut ha, malchut kol olamim. En la letra mem, en malchut, ahora malchut también está abierta. La klipa recibe hayut también. Tiene ashpa también en lugares negativos, no solo en Kedusha. Pero cuando venga Mashiach, va a ser malchut de David en su perfección. No va a haber más impureza, no va a haber más ruach hatumá, no va a haber más nada negativo en el mundo. El mem va a ser un mem cerrado, que no hay lugar para yenika sajitzoin, la clipe ya no existe más, no tiene lugar para vivir, es puro gdushe. Por eso dice la Gemara en Masejet Shabbat, mem petuja es mamar patuach, nigle. Mem stuma, mamar satum, primius. La parte revelada de la Torah es un mem abierta, porque nigle da lugar también que haya, como dice la Gemara, que uno puede estudiar nigle, no como le corresponde, y ahí puede salir Yenika Sajitzain y puede salir también cosas negativas de ese estudio. No Zahana, Selohama, Samamave, Rahman del Islam, si uno no merece estudiar nigle, no como corresponde, puede llevar la Torah de él en la clipe. En cambio, Pnimiyuta Torah es un mem stuma, Mamal Satum, es un mem cerrado, es el Pnimiyuta Torah de Mashiach. Entonces, dice el Rebbe, esto es el Rebbe que hay en la parashá de la semana. Estamos estudiando sobre el Mabul, estamos estudiando sobre Tevat Noach, estamos estudiando sobre el tema del Mabul como una purificación de la tierra, no como un Mabul de destruir, sino como el Gishmei Braja, lluvia de bendición de una mikve, del mem, hacer del mem, un mem stumá, ese mem de la Geule, ese mem de Moshiach. Y esto es nuestro avoide. Nuestro avoide es transformar el mabul negativo en un mikve, en un mem. El mem del Geulah, el mem de Moshiach. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros hoy en nuestra vida. Que estamos también ahora procesando en una especie de diluvio en el mundo. Estamos también ahora procesando todo este tema, que también en esto están las 2 miradas. Lo que está pasando hoy en el mundo, si uno lo mira con ojos superficiales, si uno lo mira a través de los anteojos del mundo, como parece ser por el mundo por abajo,
Parece que Hashem está castigando el mundo, parece todo negativo. Pero si una persona abre los ojos y se profundiza y mira las cosas con la mirada de Pnimis Atoide, con la mirada de Chassidus, con la mirada del Baal Shem Tov, mirando las cosas de un lugar de Ashgaha Pratit, etc., sabemos que lo que está pasando ahora es una mikve de purificación, que Akadosh Baruj Hu está purificando el mundo, Akadosh Baruj Hu está mandando lluvia de bendición, a pesar que en muchas partes todavía no se entiende, no se ve, y se ve lo opuesto en algunas cosas. Por en eso vamos a Hashem, vamos a ver pronto que Hashem nos va a abrir los ojos y vamos a poder ver en forma completa como toda esta situación mundial que está pasando es esa mikve que Hashem está purificando el mundo y va a hacer de este mundo un mem, el marbea misra le shalom in ketz, gran reino de Melech HaMashiach, la Geula Shleima con Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyameinu Mamash.